Y bueno, sin más, quiero presentaros a la ponente que tenemos hoy con nosotros. Es un gran placer y un honor tener con nosotros a Inmaculada Carranza. Inmaculada es psicóloga especialista en psicología clínica y ha trabajado en el Servicio Nacional de Salud, en la unidad de gestión de salud mental del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Es además especialista en desarrollo personal y mindfulness por la Universidad de Almería y instructora del programa de terapia cognitiva basada en mindfulness, el MBCT, por la Universidad de Bangor. Pero sobre todo, Inmaculada es una querida compañera del equipo de MBCT Spain. Así que os dejo con ella, que disfrutéis de todo su saber, de todo su conocimiento y de su generosidad en compartirlo. Inmaculada, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Estrella y buenas tardes a todos y a todas. Y es un gusto volver a veros a muchos y que somos ya compañeros casi semanales y a otros conocidos, incluso familiares que veo por aquí. O sea que encantada de estar aquí y compartir este ratito con vosotros. Voy a intentar hacer algo, bueno, simplemente algunas anotaciones yo creo que concretas sobre algunos aspectos para comprender cómo funciona nuestra mente y así poder ver y dar alguna idea de cómo podemos gestionar las situaciones difíciles, cómo podemos gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Haremos alguna práctica para orientar un poco estas indicaciones de cómo podemos gestionar en las situaciones difíciles y acabaremos con algunos mensajes y resumen clave de algunas cosas que hayamos dicho. Y como ha dicho Estrella, al final tendremos un espacio para poder, bueno, preguntar, comentar a través del chat lo que vosotros queráis que aclaremos. Entonces, lo primero es comenzar por la percepción que tenemos de la realidad. La percepción que tenemos de la realidad no es una percepción única ni excluyente, aunque muchas veces lo pensemos así, ¿no? Y cuando percibimos algún objeto o percibimos alguna circunstancia, siempre pensamos que la primera percepción que tenemos es la única y la real y la adecuada, ¿no? Cuando en realidad las percepciones son diversas y no excluyentes. Y sobre todo, la percepción de los objetos y de la realidad depende de aquello a lo que le prestamos atención. William James, que fue un psicólogo y filósofo de finales del siglo XIX, o sea, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, decía que la realidad es aquello a lo que prestamos atención. Y yo con esto pues quería poner algún ejemplo para que veáis hasta qué punto la realidad es aquello a lo que le prestamos atención, ¿no? Si vosotros ahora mismo ponéis atención, intentáis percibir las sensaciones en las plantas de vuestros pies, de manera que podáis sentir el contacto de los pies con el suelo o el contacto de los pies con el calzado que lleváis, veréis que ahora mismo esta experiencia forma parte de vuestra realidad consciente cuando hace un minuto no teníais esta percepción. Esta sensación de las plantas de los pies no formaba parte de vuestra realidad, ¿no? Y si esto ocurre con la percepción, cuando hablamos de la interpretación, o sea, qué pensamos o qué nos narramos sobre lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, pues es mucho más complejo. Por ejemplo, pues tenéis aquí un dibujo, ¿no? Que si yo os preguntara ahora mismo, pues, qué ocurre en este dibujo, que me dijerais qué está ocurriendo, pues seguramente os vendría una primera interpretación de qué está ocurriendo, ¿no? Y me diríais algo sobre lo que está sintiendo o pensando este niño. Pero si yo dijera que dejarais esta primera interpretación a un lado y buscaseis una interpretación alternativa, pues seguramente se os ocurriría otra interpretación distinta. Y si además yo os pidiera una tercera, pues seríais capaces de darla. Y podríais decirme cosas como que este niño pues está aburrido de practicar con el violín, o que este niño está triste porque no le sale la pieza que quiere tocar,
o incluso que está asustado porque piensa que le van a regañar por no haber aprendido bien la pieza que tenía que practicar, ¿no? O sea que puede haber distintas interpretaciones sobre un mismo aspecto, sobre un mismo acontecimiento. Lo único que ocurre es que la mayoría de las veces esa primera percepción o esa primera interpretación que hacemos sobre las cosas la damos como la verdadera y como la real, ¿no? Y podemos tener distintas interpretaciones, distintas personas sobre distintas situaciones, o incluso cada uno de nosotros podemos interpretar una misma situación de distintas formas en distintos momentos. ¿De qué depende que hagamos un tipo de interpretación u otra? Pues depende de distintos factores, ¿vale? Depende de factores culturales. Evidentemente la cultura en la que estamos no hace las mismas interpretaciones sobre las cosas que otro tipo de cultura. También influyen aspectos educativos de cada uno de nosotros, nuestra historia personal, las experiencias que vivimos, el contexto emocional. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el contexto emocional en el que nos encontremos influye en cómo pensamos o interpretamos sobre las cosas. No pensamos lo mismo cuando nos sentimos alegres y contentos que cuando nos sentimos tristes o cuando tenemos miedo. Los pensamientos, las interpretaciones que nos vienen, las narrativas que tenemos en nuestra cabeza sobre las cosas son muy distintas en función de ese contexto emocional, ¿vale? Y también otros muchos factores cognitivos que no vamos a entrar a detallar, pero sí hay uno que me parece muy importante señalar, que es lo que nosotros llamamos el sesgo negativo. Y para eso os voy a contar una pequeña historia que a mí me gusta siempre, y los que, bueno, ya habéis tenido otras experiencias conmigo, otros grupos, otros talleres, pues lo habéis oído alguna vez, ¿no? El sesgo negativo yo lo suelo explicar contando la historia de Lucy. Lucy era los restos de esa primera mujer primate que se encontraron y que se le puso el nombre de Lucy. Y me gustaría que os imaginarais a Lucy en la sabana africana buscando sus comidas, buscando sus cosas para comer, sus frutas. Y de pronto Lucy ve allí al fondo algo amarillo que se mueve. Lucy ante eso puede interpretar dos cosas. Puede interpretar que eso amarillo que se mueve al fondo es un león, o puede interpretar que son unos matorrales que se mueven con el aire. Si Lucy interpreta que es un león, Lucy tiene una reacción de miedo, de alerta, y sale corriendo, la conducta de huir. Pero si Lucy interpreta que eso que se mueve al fondo amarillo son unos matorrales, pues simplemente Lucy seguirá buscando su comida y se quedará allí donde estaba. Si Lucy interpreta que es un león, sale corriendo y se equivoca, pues simplemente se ha llevado un mal rato para nada. Y esto nos suena bastante, ¿verdad? Pero si Lucy interpreta que son unos matorrales que se mueven con el aire y se queda tranquilamente y resulta ser un león, pues Lucy hubiera muerto, con lo cual seguramente ninguno de nosotros estaríamos aquí. Con lo cual, ¿qué le interesa a la especie que Lucy interprete de manera sistemática? Siempre que es un león, porque es lo que siempre nos va a salvar la vida. Este sesgo negativo sobre interpretar siempre situaciones de peligro lo llevamos todos en nuestro ADN. Y además funciona en la interpretación, funciona en los recuerdos, funciona en la memoria. Y es importante tenerlo presente porque más de una vez nos decimos, ¿por qué tengo yo siempre que pensar de manera negativa sobre lo que va a pasar? Y es porque es un proceso muy adaptativo y que llevamos dentro de nosotros, no lo podemos evitar, pero sí es importante tenerlo en cuenta y ser consciente de que esto funciona así en nosotros. De tal manera que la percepción y la interpretación que hacemos de las cosas, todos estos pensamientos que ocurren dentro de nosotros, no son hechos, no son la realidad, simplemente son producto de una serie de factores que dan lugar a todas estas narrativas internas que nosotros tenemos. Y muy resumidamente Confucio lo decía así, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros es como si como si nuestra mente fuera una lente a través de la cual vemos el mundo.
¿vale? Y de hecho, bueno, pues tenemos muchas formas de decir esto, ¿no? Cuando decimos, ay, es que lo ves todo negro, ¿no? O ves el mundo color de rosa, ¿no? Está haciendo referencia precisamente a esto, ¿no? A que nuestra mente funciona como una lente a través de la cual vemos el mundo. Y es importante ser consciente de cómo funciona esta lente que es nuestra mente. Y para ser consciente de ello tenemos que parar para ver con claridad y poder observar el funcionamiento de nuestra mente. Y cuando tomamos distancia y podemos observar estos contenidos mentales, podemos ver todo esto que aparece aquí en este cuadro. Podemos ver que hay una serie de pensamientos, podemos ver que estos pensamientos pueden dar lugar a lo mejor a unas emociones, que esas emociones dan lugar a unas sensaciones corporales o se expresan en el cuerpo de determinada manera y que surgen también un impulso a actuar de una manera determinada, ¿no? Entonces es importante saber hacer estas pausas para poder tomar distancia, para observar nuestra mente y poder ver así cómo toda nuestra mente es la que está interpretando y la que se está relacionando con el mundo, ¿no? Si hemos hablado de los pensamientos, de las interpretaciones que hacemos, otro aspecto de nuestra mente, como hemos visto antes, son las emociones. Y las emociones todas son necesarias, son adaptativas y tienen su función, aunque no nos gusten, aunque algunas sean desagradables, pero todas son necesarias. Aquí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el miedo, ¿no? El miedo surge cuando percibimos una situación de peligro y es fundamental porque el miedo es el que nos da la fuerza, el impulso para huir de una situación potencialmente peligrosa. Si no sintiéramos miedo no podríamos sobrevivir. Pero cuando hay una situación potencialmente peligrosa de la cual no podemos huir, entonces quizá ese miedo se transforme en rabia, en ira, para poder luchar con esa situación. Y entonces la ira y la rabia aparecen cuando vivimos una situación que vemos que puede ser peligrosa o amenazante, sobre la que podemos hacer algo y tenemos que luchar con ella, ¿no? O percibimos una injusticia, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante la ira también para podernos defender de las situaciones injustas, por ejemplo, ¿no? Pero también la tristeza, porque cuando estamos en una situación de peligro y no podemos luchar ni podemos huir, pues quizás se transforma y aparece la emoción de tristeza que nos facilita la reflexión y la introspección. Y nos facilita también el pedir ayuda y que nos ayuden y nos sirve también para poder curar las heridas, pues, por ejemplo, de una pérdida, ¿no? Entonces, todas estas emociones, aunque no nos gusten, son necesarias para el ser humano y son muy importantes para poder adaptarnos al medio y poder vivir, ¿no? Pero también es importante saber que las emociones se sienten en el cuerpo. La expresión de las emociones es a través del cuerpo. Si no existiera esa parte corporal de las emociones, simplemente estaríamos hablando de pensamiento. No existiría la emoción tal y como la conocemos, ¿no? Y de hecho decimos sentir las emociones, porque se sienten de manera corporal, ¿no? Y entre los pensamientos, esas narrativas que nos creamos, esas interpretaciones sobre la realidad y las emociones, se crean una especie de círculo en que se retroalimentan de tal manera que determinados pensamientos dan lugar a determinadas emociones y determinado contexto emocional da lugar a determinados pensamientos y se forman estos círculos de mantenimiento de pensamientos y emociones que llegan a formar muchas veces lo que se llaman las rumiaciones. Estas rumiaciones son esta continuo vaivén de la mente pensando sobre problemas, sobre cosas que nos preocupan, este efecto que yo llamo lavadora, ¿no? De darle vuelta y vuelta y vuelta a unas mismas ideas, a unos mismos problemas, a unas mismas preocupaciones, ¿no? ¿Y por qué surgen, por qué aparecen estas rumiaciones, ¿no? Pues porque existe cuando las emociones funcionan como una curva, ¿vale? Tienen un inicio, tienen un punto álgido y luego si no hacemos nada con ellas,
naturalmente disminuyen y desaparecen. Pero cuando la emoción está en el punto alto, en el punto donde la emoción está fuerte, pues ahí hay un periodo que llamamos el periodo refractario, porque es un periodo que es refractario a todos los contenidos de la mente que no sean congruentes con ese estado de ánimo, con esa emoción. De tal manera que cuando yo, por ejemplo, estoy enfadada, todos los pensamientos que me vienen vienen un poco a reforzar ese enfado, vienen a argumentar y a justificar ese enfado. Y no solo pensamientos, sino incluso recuerdos. Si nos enfadamos con alguien, solamente nos van a venir argumentos que refuercen que tengo que estar enfadada y van a venir recuerdos que me van a reforzar ese enfado. De tal manera que ese periodo de esa emoción alta es refractario todo lo que sea incongruente o distinto a esa emoción, a ese estado de ánimo, ¿vale? Entonces, si hemos dicho antes que los pensamientos y las emociones se refuerzan en ese periodo refractario mucho más. Entonces entramos en esta especie de círculo de mantenimiento de la rumiación, del pensamiento y de la emoción. Pero además las rumiaciones tienen también sus funciones. Tienen una función adaptativa en cuanto a la atención. Y siguiendo con el ejemplo de Lucy, que a mí me gusta, pues imaginaos que Lucy está allí cogiendo su fruta y aparece el león, o ella interpreta que es un león, y de hecho lo es. Pero imaginaos que Lucy, cuando ve el león, de pronto pasa una mariposa preciosa por su lado y Lucy se va y su atención se va con la mariposa. ¿Qué ocurre entonces? Pues que el león seguramente se la come. Con lo cual, el que nos quedemos fijados a un pensamiento o a una percepción de algo que lo vemos como potencialmente amenazante es adaptativo, es necesario. Cuando percibimos un peligro, estamos programados para estar ahí, estar pendientes, estar atentos. Y eso ocurre también con los pensamientos, con las preocupaciones. Nosotros percibimos las preocupaciones como si fueran un león, como si fueran algo realmente amenazante, el problema que tenemos en la mente. Y entonces nos fijamos ahí y nos quedamos ahí pendientes, porque si nos vamos con la mariposa, el león nos come, ¿no? Entonces tienen una función adaptativa muy importante. Pero también tienen otra función, que es de desconexión con el cuerpo. Hemos dicho antes que las emociones se sienten en el cuerpo. Y las emociones se sienten en el cuerpo cuando las emociones son altas, se sienten fuertes. De tal manera que cuando estamos en la cabeza, cuando estamos en los pensamientos, sentimos menos el cuerpo. Y esto también puede tener, bueno, alguna ventaja, ¿no? Y luego tiene la función de la sensación de control, ¿no? Cuando estamos rumiando, cuando estamos pensando, pues simplemente tenemos la sensación de que estamos haciendo algo con aquella preocupación, ¿vale? Aunque no sea así, ¿no? Pasamos el 50% de nuestro tiempo en un estado en que nuestra mente está pues divagando, ¿vale? Nuestra mente está en ese estado moviéndose en el tiempo, en el espacio, pensando en problemas reales, en problemas imaginarios y en ese estado narrativo sobre yo, mí, mío. Y ese estado de la mente es lo que en mindfulness se llama piloto automático. En el budismo se llama la mente de mono y Santa Teresa de Jesús lo llamaba la loca de la casa. Y es un tiempo que se correlaciona con estados de ansiedad y de depresión. Y durante este tiempo de la mente divagatoria está activa una red que se llama la red neuronal por defecto, que es una red en la que existe una activación generalizada del cerebro porque se están conectando están funcionando distintas áreas del cerebro, ¿no? Y entonces está esta mente divagatoria y esta mente que si yo os preguntara ahora dónde está vuestra mente cuando estáis dando una ducha o cuando estáis lavando los dientes, pues seguramente me responderíais pues que está por ahí, ¿no? Pensando en el trabajo, en cosas por hacer y tal. Y es esta mente divagatoria, este piloto automático en el que solemos estar durante mucho tiempo y que nos suele llevar a este estado de malestar con bastante frecuencia, ¿no?
Entonces lo que yo os vengo a proponer es una estrategia para gestionar un poco toda esta mente de emociones, de pensamientos, de sensaciones corporales a través de mindfulness. Mindfulness significa prestar atención de una manera especial, de una manera intencionada, en el momento presente y sin juzgar, que nos permite salir de ese piloto automático, que nos permite bajar un poco el tono de esa red neuronal por defecto. Nos permite parar y observar nuestra mente, distanciarnos de los contenidos mentales, anclarnos al cuerpo y a la respiración y por lo tanto con esta conciencia de nuestra mente poder dar una respuesta consciente y también observar cómo nos tratamos a nosotros mismos en esa narrativa de lo mí, yo, mío, ¿no? Y si nos tratamos con amabilidad o cómo nos tratamos en cada momento, ¿no? Y entonces me gustaría poder, bueno, pues con vosotros hacer una práctica de mindfulness para ver cómo podemos parar un poco nuestra mente y cómo podemos observar lo que ocurre dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces para eso os voy a pedir que simplemente adoptéis una postura que para vosotros sea ahora una postura de estar presente y estar consciente. Yo os pediría que os sentarais en la silla o donde estéis ahora mismo sentados, pero intentando poner la espalda lo más derecha posible, que pusierais los pies en contacto con el suelo, sintiendo las plantas de los pies en el suelo. Y os pediría, si os resulta cómodo en este momento, que cerrarais los ojos para llevar la mirada hacia el interior. Si no os resulta cómodo tener los ojos cerrados, podéis ponerlos en un punto fijo delante de vosotros, pero con la intención de ser consciente de vuestro cuerpo en este primer momento de la postura. Sintiendo las plantas de los pies en el suelo, sintiendo las zonas de contacto con la silla o con la superficie en la que estéis sentados. Manteniendo la espalda erguida. Notando quizás cómo está vuestra cara, vuestro rostro, si hay alguna tensión en los ojos o en la mandíbula que podáis soltar. Y os invito a que poco a poco vayáis llevando vuestra atención a sentir la respiración en el cuerpo. Quizás podéis sentir la respiración en el pecho, notando cómo se abre y se cierra el pecho al respirar. O podéis sentir la respiración en el abdomen, notando cómo sale y entra el abdomen con la respiración. O incluso notar el movimiento de las fosas nasales al inspirar y al exhalar. Y manteniendo esta atención a las sensaciones de la respiración en el cuerpo, seguramente en cualquier momento vuestra mente se distraiga y os vayáis con algún pensamiento, con alguna sensación corporal o con alguna emoción.
Y simplemente la idea es ser consciente de qué es lo que ha atrapado nuestra atención, si es un pensamiento, un recuerdo, una preocupación, si es una sensación corporal, una tensión, un dolor o una sensación en el cuerpo de alguna emoción. Simplemente tomar nota y volver luego tranquilamente y con paciencia la atención a la respiración. Siendo consciente de cada inspiración y de cada exhalación. Y siendo conscientes también de cada momento en que nuestra mente se distrae. Y estas distracciones no son un error, sino simplemente es cómo funciona la mente. Y el propósito de la práctica es darnos cuenta de dónde va nuestra mente, de qué pensamientos aparecen en la mente, de qué sensaciones o qué emociones hay en este momento. Y luego volver de nuevo a sentir la respiración y a sentir el cuerpo. Y poco a poco, siendo consciente del cuerpo aquí sentado en la silla, vamos tomando conciencia del lugar en el que estamos, la sala en la que estamos, y a tu ritmo vas abriendo los ojos para volver a contactar con la pantalla, para volver a contactar con las personas con las que estamos compartiendo este espacio. Y ya para finalizar, simplemente recordar algunas claves de las cosas que hemos estado hablando. La primera es que los pensamientos, como hemos visto, no son hechos, son percepciones, interpretaciones, es esa lente a través de la cual vemos el mundo. Que las emociones son necesarias, que no podemos eliminarlas, aunque sí podemos regularlas y podemos aprender a regular esas emociones a través, por ejemplo, de esta práctica que hemos hecho. Que las rumiaciones, los pensamientos, el estar ahí en la mente nos desconectan del presente porque siempre nos llevan a otros momentos, otros lugares. Y que la atención plena a la respiración y al cuerpo son el antídoto de estas rumiaciones, en la forma que podemos gestionar y que estas rumiaciones y estas emociones pues se vayan calmando y vayan siendo más llevaderas. Y hasta aquí, muchas gracias por haber prestado atención a todo esto que os he transmitido, he intentado contar. Y ahora es el momento en que, voy a dejar de compartir la pantalla para pasar a estos minutos de poder preguntar o compartir lo que queráis. En Muchas principio gracias. vamos a hacerlo, ¿no? Estrella, espero que haya habido alguna pregunta en el chat que me pueda, o algún comentario, no tiene por qué ser preguntas, cualquier cosa. Alguna, y os animo a que
a que lo hagáis dirigiéndomelas a mí y yo se las voy comentando a Inma. Hay una pregunta de Rafael. En relación con el periodo refractario, me gustaría saber cómo es posible disminuir ese periodo, cómo salir de ese periodo lo más rápidamente posible. Muy bien. Pues Rafael, como ese periodo refractario se da cuando la emoción llega a determinado nivel, cuando estamos con una emoción con un grado de intensidad, la única manera que tenemos de poder, bueno, reducir ese periodo refractario es reducir la intensidad de la emoción. De tal manera que si vamos siendo conscientes sobre todo de las señales que nos van dando el cuerpo, porque al estar tan viviendo en la mente estamos muy desconectados del cuerpo, y entonces no percibimos las señales de cuando la emoción va subiendo, sino que ya somos conscientes cuando la emoción llega a una intensidad, y entonces ya ahí es difícil, y entonces se produce ese periodo. Pero si estamos en contacto con el cuerpo, vamos notando cómo esa intensidad de la emoción va subiendo, de tal manera que podemos empezar a gestionar antes de que llegue a la intensidad en la que ya se produce ese periodo que es más complicado de acortar o de gestionar. Con lo cual, el estar en contacto con el cuerpo nos permite ser conscientes antes y por lo tanto poder gestionar antes a través de la atención a la respiración, de la atención al cuerpo, de poder distanciarnos con los pensamientos y ser conscientes de que la emoción nos está obligando de alguna manera a tener determinado tipo de pensamiento y que estos pensamientos son solo pensamientos, ¿no? Y que podemos tomar esa distancia para poder hacer algo distinto en esa situación. Gracias, Inma. Una pregunta de María. ¿Cómo influye el ejercicio físico en la gestión de las emociones o en la reducción de las emociones difíciles? Bueno, el ejercicio físico funciona de muchas maneras, ¿no? Funciona primero porque destila, ¿no? Y nos ayuda, ¿no? De alguna manera a que esas emociones se vayan soltando, ¿no? Que no se queden. El ejercicio físico lo que permite es que la energía, que la emoción nos impregna, ¿no? Porque las emociones son como los caballos que nos llevan a actuar y eso conlleva una gran energía, ¿no? El ejercicio físico ayuda a que esa energía vaya fluyendo, se vaya moviendo y la podamos ir de alguna manera disminuyendo dentro del cuerpo. Pero también el ejercicio físico nos puede ayudar a tomar contacto con el cuerpo y por lo tanto, conectando con la pregunta anterior, ese contacto con el cuerpo nos puede ayudar a poder gestionar las emociones conociendo las señales que nuestro cuerpo nos da. Y aquí una pregunta de Elisa que yo creo que tiene relación con esto. Dice, ¿algún consejo para conectar con el cuerpo cuando estás a tal nivel de desconexión que no logras conectar? Bueno, yo creo que si somos conscientes fuera de ese periodo, en nuestra vida rutinaria somos conscientes y estamos en contacto con el cuerpo. Luego en los momentos álgidos, cuando la emoción está alta, es más fácil ser consciente de que estamos en ese momento y que por lo tanto tenemos que hacer algo, ¿no? Cuando queremos poner conciencia precisamente en los momentos más complicados sin haber tenido esa práctica, ¿no? Consciente de manera más rutinaria, es más complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo. A mí lo que me va bien cuando tengo una emoción elevada, normalmente desagradable, las agradables, pues como son agradables, pues nos quedamos con ellas, ¿no? Yo sé que a mí lo que me viene bien en un primer momento moverme. Y como eso lo sé, cuando estoy en ese estado, lo primero que hago es moverme. Entonces me voy, ando, corro, salgo, salto, lo que sea. Y eso ya me permite, de alguna manera, bajar un poquito el nivel y ahí ya que la mente vuelva a funcionar. Porque cuando la emoción está muy alta, la amígdala, que es la responsable de las emociones, es como si capturara la corteza prefrontal, ¿no? Y no la dejara funcionar. Entonces hay que bajar un poco la actividad de la amígdala y bueno, moviéndonos y nos puede ayudar en eso bastante, ¿no? Pero tenemos que tener ese nivel de conciencia más o menos en nuestra vida diaria para que en los momentos luego difíciles podamos poder hacerlo, ¿no?
Y otra pregunta de Rafael, siguiendo con las rumiaciones, has comentado que a veces es bueno desconectar del cuerpo, pero mindfulness es lo contrario, es volver al cuerpo siempre. Mm. Sí, las rumiaciones tienen este efecto un poco de no sentir tanto las emociones. Y esto en un momento dado puede ser adaptativo, en un momento por ejemplo, de peligro, ¿no? Pues el no sentir tanto la emoción a nivel corporal nos puede ayudar, ¿no? A llevar a cabo determinadas conductas, pero claro, es una ayuda temporal, ¿no? El estar desconectados del cuerpo de una manera continua es lo que nos provoca problemas. Entonces, todo puede ser adaptativo según en qué momento y según durante cuánto tiempo. Evidentemente, incluso como las emociones, la tristeza es muy adaptativa y es necesaria, pero el estar siempre triste a una intensidad elevada, eso ya no es tristeza, eso ya pasaríamos a depresión, a otras cosas, ¿no? Entonces, todo adaptativo dependiendo cuándo, durante cuánto tiempo y para qué, ¿no? Y Almudena pregunta, ¿deberíamos realizar estas prácticas de relajación diariamente? Bueno, no son prácticas de relajación en sí, porque la intención no es relajarse, ¿vale? La intención de las prácticas de mindfulness no es relajarse, aunque puedan tener eso como efecto secundario algunas veces, otras no. Las prácticas de mindfulness son tomar contacto con la experiencia de cada momento, ser consciente en cada momento de cuál es la experiencia que se está desplegando delante nuestra, ¿no? Y sobre todo la experiencia interna, lo que son los pensamientos, lo que son las emociones, lo que son las sensaciones corporales. Entonces, estas prácticas de mindfulness, de ser consciente de todos estos contenidos de la mente y de cómo nuestra mente se relaciona con las cosas que nos van pasando día a día, evidentemente, pues como todo en la vida, requiere una práctica, requiere una disciplina. Es como cuando queremos ponernos en forma físicamente, ¿no? No vale hacer ejercicio un día al mes, ¿no? Hay que tener una rutina para que consigamos determinadas cosas, ¿no? Pues con esto, si queremos conseguir cierto estado de conciencia sobre nuestra mente y sobre cómo actuamos en las situaciones del día a día, pues tenemos que tener cierta disciplina en la práctica para que podamos realmente poder hacerlo, ¿no? Y Pilar nos dice, yo tengo tendencia a distraerme. Dice, a veces me funciona y a veces no. Bueno, esto de que me funciona o no, no sé, yo preguntaría que levante la mano quien no se distraiga, ¿no? Haciendo una práctica de mindfulness. Claro que sí, la mente funciona así, ¿no? Y no es que esté ni bien ni mal, la mente funciona en cada momento, pues en función de muchas cosas. La cuestión no es si me distraigo o no me distraigo o me distraigo mucho, sino si soy consciente de que me distraigo, ya es importante. Esa es la intención, ser consciente de lo que hace mi mente. Y si se distrae mucho, ser consciente de esa distracción y cuáles son los contenidos de esa distracción y cómo me relaciono yo con el hecho de no estar consiguiendo quizás lo que me gustaría, ¿no? O sea, todo eso es lo que nos permite, ¿no? Ir conociéndonos, ir conociendo cuáles son nuestros patrones un poco de funcionamiento y de relación con las cosas que nos van ocurriendo. Y la distracción es una cosa que nos ocurre mientras practicamos, ¿no? Y está bien ver cómo me relaciono yo con eso. Y Pilar nos sigue diciendo que en realidad se refería a distraerse de las emociones intensas cuando las tiene, que a veces le funciona y a veces no. No, no sé Buscar si estoy, distracciones. no sé si estoy entendiendo que se distrae de las emociones. Que su tendencia es a buscar distracciones, a no pensar en ellas. Ah, vale, vale, vale. Claro. Bueno, esto es humanamente natural, ¿no? Cuando hay algo que nos desagrada, intentamos no verlo, y una de las cosas que tenemos pues, para evitarlo y tal es la distracción, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, pues muchas veces pues la distracción va bien, ¿no? Y todo el mundo buscamos en momentos determinados distraernos con cosas cuando hay alguna situación difícil, ¿no? El problema no es que busquemos una distracción cuando estamos mal, sino que eso sea lo que hacemos habitualmente con las situaciones difíciles y eso nos impida gestionarla o poder responder de una manera más consciente o más adecuada. No quiere decir que las cosas estén bien o mal o que distraerse
o distraer una emoción esté bien o mal, sino dependiendo de si eso nos crea problemas después porque no somos capaces de dar una respuesta más adecuada o como quisiéramos o más conscientes, ¿no? Entonces, las cosas no están ni bien ni mal, sino simplemente si nos permiten ser conscientes de lo que estamos haciendo o estamos funcionando de manera automática porque no queremos ver, ¿no? Sí, en relación a esto, Marisa comenta que el problema es la evitación permanente. Exactamente. Marisa es que ya es una experta con nosotros. Bueno, quizá una última pregunta, si te parece, Inma, porque ya es la hora de Andrés. ¿Recomendarías estar con la emoción difícil, sentirla y poder atravesarla, o eso nos puede complicar más? Bueno, yo creo que depende de la intención, ¿no? Lo importante siempre es la intención, ¿no? Si tenemos una emoción difícil que nos está perturbando y que no nos sirve el distraernos de ella y nos está creando problemas, pues quizás sí hay que acercarse a ella bueno, y ver qué está ocurriendo ahí, cómo la podemos gestionar o manejar de otra manera. Pero tenemos que hacerlo con cuidado, tenemos que hacerlo poco a poco y tenemos que hacerlo de tal manera que no nos desborde la situación, que no nos cree mayor malestar. Entonces, para eso hay que hacerlo con mucho cuidado, cuidando siempre de nosotros, sabiendo cuáles son los límites y cuál es el ritmo con el que tenemos que acercarnos a las cosas difíciles. ¿Vale? Ni el distraernos continuamente, ni el entrar a pecho descubierto tampoco. Las cosas hay que hacerlas pues, poco a poco, con cierto ritmo y sabiendo muy bien cuáles son nuestros límites y siempre cuidándonos. Yo creo que esa parte del ser consciente de cómo nos tratamos y de cómo nos cuidamos y de cómo nos protegemos es muy importante.